Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro momento de reflexión. Vamos a iniciar el estudio de la palabra en esta mañana. Te invito a que abras su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 al 19. Evangelio de Marcos, el capítulo 3, de los versículos 13 al 19. Nosotros estamos ahí en una serie llamada Días Mejores, una serie en el Evangelio de Marcos, y estamos avanzando a lo largo del Evangelio de Marcos, buscando ver cómo Jesucristo va revelándose, cómo el Evangelio va mostrando quién es Jesucristo efectivamente. Así que tenemos hoy día el texto del capítulo 3, de los versículos 13 a 19 de Marcos, que dice lo siguiente: Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, bueno, eso ya leí; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Este es el texto en el cual nosotros vamos a meditar en esta mañana. Te invito a una breve oración. Señor amado, nosotros vamos a estudiar tu palabra. Danos de tu sabiduría, gracia, de entendimiento de tu palabra, para que podamos ser conducidos también a la obediencia a ella. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo, hermanos. Nosotros hoy día vamos a estudiar el texto del llamamiento a los discípulos, ¿no? El primer equipo que Jesús formó. Y ese tema de formación de equipo es un tema muy interesante, sea para el mundo de los deportes, sea en el mundo de la ficción, cuando vemos ahí los Avengers, la Liga de la Justicia y todo esto. Pero formar equipos es difícil. Y yo creo que la formación de equipos normalmente respeta ciertos padrones. Yo creo que son al menos 4 padrones que toda formación de equipo respeta. Si usted ha tenido que formar equipos en su trabajo, si usted ha tenido que participar de un equipo, seguramente que sí. Usted sabe que esos padrones son bastante verdaderos. El primero es el principio de la disponibilidad, es decir, para formar equipos uno va a formar con quienes tienes disponible, ¿cierto? Es un principio bastante obvio. Usa los recursos que están a la disposición. El segundo principio sería el principio de la selectividad. Uno va, de lo que está disponible, elegir lo que a ti te conviene. Pero dentro de ese principio, incluso de la selectividad, está el principio de la habilidad. Usted va a utilizar o va a seleccionar a aquellos según la habilidad usted reconoce y usted ve que esta habilidad usted puede usar para tales y tales funciones, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, un entrenador de la selección que va a elegir una cantidad de jugadores y tiene 10 grandes delanteros, pero el equipo con 11 jugadores, él no puede poner 10 delanteros. Tiene que elegir gente que esté en distintas partes, con distintas habilidades. Por lo tanto, el principio de la habilidad es muy importante. Pero hay un principio que es fundamental, que es el principio de la unidad. Es decir, por más que yo pueda tener grandes piezas, grandes elementos, ¿de qué manera puedo hacer con que todos esos elementos trabajen en conjunto para un objetivo único? Eso es muy importante, ¿no es cierto? De cierta manera, la formación de equipos revela mucho más de quién los forma, de la identidad misma de cada uno de los participantes. Porque la persona que está por detrás de la formación de equipo, ella está mostrando su perfil, sus objetivos, ella está mostrando quién ella es. Y por eso, nosotros cuando analizamos ese texto, el equipo que Jesús formó, podemos entender un poco mejor quién es Jesús y qué es lo que Jesús quiere para su iglesia. Bueno, el texto ahí es un texto bastante objetivo y es bastante directo, mostrando qué es lo que hizo Jesús para nombrar a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Jesús básicamente se retira al monte y elige 12 hombres que él quiere que sean sus
discípulos. Él los elegía. El propósito y la tarea era primeramente de estar con Jesús y luego de ser enviados por Jesús a predicar el Evangelio de Jesús con el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios y, como dice el Evangelio de Mateo, también sobre las enfermedades. Entonces, ese fue lo que Jesús demandó de los discípulos, o cómo Jesús preparó a los discípulos. Ahora, tenemos ahí un grupo de 12 hombres y vamos a echar una mirada en cada uno de ellos para entender el equipo que Jesús formó y luego entender qué es lo que Jesús quiso con esto. Primeramente tenemos el nombre de Pedro. Pedro fue el primer a ser nombrado en esa lista. Y en todas las listas que aparecen en los demás evangelios, Pedro también es el primero a ser nombrado, lo que muestra la cercanía que tenía Pedro con Jesús y, en cierta manera, el liderazgo que Pedro ejercía en el cuerpo apostólico posterior a la ascensión de Jesús, ¿cierto? Él era un pescador, o había salido del contexto de la pesca, y era un discípulo a quien Jesús confiaba mucho. Después tenemos Santiago y Juan, son hermanos. El texto dice Jacobo, ¿no es cierto? Jacobo es Santiago. Santiago y Juan son dos hermanos que probablemente tenían el temperamento un poco fuerte, tanto que Jesús les llama de hijos del trueno, Boanerges, ¿no es cierto? Eran dos discípulos muy dedicados, eran dos discípulos muy apasionados. Santiago fue el primer de los apóstoles a ser martirizado y Juan probablemente fue el último, ¿no es cierto? El apóstol Juan fue el autor también del Evangelio de Juan, de las 3 cartas, ¿no es cierto? Cartas generales de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. También tenemos a Andrés. Andrés es hermano de Pedro. Tenemos dos grupos de hermanos ahí, ¿no es cierto? Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Bueno, Andrés es hermano de Pedro, también es pescador, estaba con su hermano, y él fue el quien llamó a Pedro a venir a Jesús, a conocer a Jesús, ¿no es cierto? Andrés era muy amigo de Felipe, que es el siguiente en la lista. Felipe es conciudadano de ellos, de Betsaida, y Felipe fue quien llamó a Natanael a venir a Jesús, a conocer a Jesús. Ahí, como vemos en Juan, el capítulo 1, los versículos 45, más o menos. Ese es el Felipe. Felipe, entonces, fue quien introdujo a Natanael. ¿Quién es Natanael? Natanael es ese Bartolomé que aparece en el texto. Ese Bartolomé es el Natanael de Juan 1, y es un hombre que, según dijo Jesús, un hombre muy piadoso, muy dedicado. Bueno, luego tenemos a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era el cobrador de impuestos, Leví, como hemos visto en el capítulo 2. Luego está Tomás. Tomás, que quedó con la fama de ser el apóstol, el discípulo que no creyó que Jesús había resucitado. Entonces la gente lo tilda por no tener fe. Pero Tomás hizo más cosas que eso, obviamente, y sí era un hombre piadoso, pese a ese episodio, quizás uno que otro más, ¿no es cierto? Luego tenemos a Jacobo. No sabemos más sobre él, nada más que probablemente era de baja estatura, era bajito, por eso le dicen Jacobo el menor. Tenemos a Tadeo, tampoco sabemos más sobre él, pero lo que sí sabemos es que muy probablemente ese Tadeo es presentado en otros evangelios como Judas, no como Judas Iscariotes, sino que un otro Judas. Habían 2 Judas en el grupo de Jesús y ese era uno de ellos. Aquí recibe el nombre de Tadeo. Tenemos a Simón el Celote, que era un hombre que probablemente estuvo vinculado a esa secta, a ese grupo político religioso de los celotes, que era un grupo que buscaba imponer la lucha contra Roma para establecer el reino de Dios de una manera un poco más violenta. Y tenemos por fin a Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Y tenemos más información de Judas más al final de los evangelios, mostrando un poco su conducta y su carácter. Bueno, ese es el equipo que Jesús formó. Esa es la selección que armó Jesús. ¿Y qué podemos entonces decir de este equipo? ¿No es cierto? ¿Qué nos enseña básicamente la formación de este equipo? ¿Qué podemos aprender de la manera como Jesús formó
y eligió a los 12 apóstoles. Yo creo que podemos aprender 4 cosas, y 4 cosas que se aplican a la realidad de la iglesia. Porque cuando Jesús elige a ese conjunto de personas, lo que está haciendo Jesús es consolidar el ministerio y la formación de su iglesia. Porque a partir del trabajo de estos 12 hombres, la iglesia estaría siendo establecida. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos aprender con eso. Yo creo que 4 cosas. La primera es que Jesús, al llamar a los hombres de la manera como llamó, Él organiza su iglesia de una manera bastante objetiva. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús llama a un grupo específico de personas, les da instrucciones específicas y establece un liderazgo claro y concreto, mostrando que la visión que tiene Jesús para su iglesia implica en un liderazgo objetivo y concreto y no en un movimiento sin forma, en un movimiento más movido por la emoción o en un movimiento estructurado, quizás pensando las jerarquías judías o la estructura política o un movimiento sin forma como quizás en nuestra cultura contemporánea solemos desear. Jesús organiza un grupo claro y al elegir a los 12, Jesús deja de elegir a un grupo más amplio. Tenemos que entender eso. Jesús va invitando personas a que lo sigan hasta aquí, a ese momento. Pero cuando llegue ese momento de las personas que seguían a Jesús, Él separa 12. Y dice, estos 12 son los que yo voy a entrenar. Estos 12 son los que yo voy a capacitar. Ellos son mis 12. Mis discípulos. Ellos son mi equipo. Y hacer eso, obviamente, Jesús deja de elegir a varios otros, ¿cierto? No sabemos exactamente cada una de las razones por las que Jesús llamó a este y no a este otro. Pero lo que sí sabemos es que Jesús tomó una decisión bastante directa de formar un grupo específico, limitado de personas y trabajar directamente con ese equipo. Eso implica en un movimiento, en una estructura concreta y no en un movimiento abierto, como quizás muchos de nosotros se imaginan la iglesia hoy, esperando que la iglesia sea más bien como un movimiento de personas que aman a Jesús, que están en el camino y que van siguiendo. Las estructuras son malas, las estructuras son una carga, las estructuras son algo que enfermizan a la iglesia. Por lo tanto, muchas personas han clamado en las últimas décadas por una iglesia con menos estructuras y con más personas. Es entendible ese pensamiento cuando por muchos años iglesias han vivido para mantener sus estructuras de liderazgo. Pero tenemos que ser concretos acá. Jesús no propone un movimiento sin forma, sin líderes, sin estructuras. Jesús organiza un movimiento claro aquí, concreto, organizado. Y la iglesia tiene ese perfil de ser una estructura organizada. Que no vive para la estructura, pero que tiene una estructura para beneficio del cuerpo. Eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos aquí un liderazgo claro. Jesús se pone como líder, Él llama a quien quiere y quien no quiere. Y eso es muy importante. Jesús en ningún momento transa su liderazgo. Jesús en ningún momento pone en la mano de los discípulos quien quiera venir, quien quiera ser parte de esto. No hace una elección. Jesús asume para sí la responsabilidad de formar a sus discípulos y eso implica en que la iglesia de Jesús está pensada en una toma de decisión concreta, basada en conceptos, en ideas bastante concretas y no en sentimentalismos, que es como muchas veces nosotros esperamos que la iglesia sea constituida, ¿no es cierto? Más bien con una especie de qué es lo que dice la gente, cómo la gente siente. Jesús no se preocupa tanto por eso, no arma un grupo basado en subjetivismos, sino que arma un grupo basado en conceptos bastante concretos, aunque sean desconocidos para nosotros, pero sí son conceptos que vemos acá constituyen la formación de un grupo base. Bueno, eso es lo primero, ¿no es cierto? Jesús organiza su iglesia con un liderazgo claro, con un grupo bastante concreto, de una manera bastante objetiva. Lo segundo que vemos en ese texto es que Jesús organiza su iglesia con un liderazgo diversificado.
Encontremos aquí en el texto personas de todo tipo. Lo más interesante que llama la atención es que nadie de este grupo encajaría en un grupo de discípulos de cualquier otro rabino de la época. Era aquí un grupo de personas que no se encajarían en ningún proceso de formación ministerial de la época. Por lo tanto, Jesús llama un grupo diferente. Es como si nosotros tuviéramos ahí un entrenador de la selección que llamara puros jugadores no profesionales para participar de los campeonatos de la selección. Sería un poco raro, ¿no es cierto? No sé ni siquiera si sería permitido, pero eso era básicamente lo que está pasando acá. Jesús entonces conforma ese grupo de gente que ya no era un grupo tradicional, elegible para los padrones de la época, pero aún encima, ni siquiera ese grupo era un grupo armónico en cuanto a su perfil, en cuanto a su estilo. Tenemos personas con posturas teológicas y sociales incluso opuestas. Ese es el caso de Mateo, que era un cobrador de impuestos, un hombre que trabajaba para el imperio, y Simón el Celote, que era un hombre que luchaba contra el imperio de una manera un poco más, incluso violenta, incluso agresiva. Tenemos esos dos extremos socio-religiosos dentro de un mismo equipo. Tenemos el que cobraba impuestos y el que pagaba impuestos. Tenemos la gente que era un poco más cercana al pensamiento de los fariseos, y tenemos aquellos que eran un poco más opuestos a los fariseos. Tenemos de todo. Y Jesús entonces, al formar ese grupo diferente, muestra que la diversidad de pensamiento no es en sí mismo un problema. Pero como vamos a ver acá, ella encuentra en Jesús esta unidad. Y es interesante porque Jesús no solamente forma un grupo con personas diferentes, pero también con funciones diferentes. No solamente las posturas de pensamiento político, social eran diferentes, pero también era diferente el estilo personal de cada uno. Unos eran más apasionados, otros eran más callados, algunos más tímidos, otros más valientes, otros no tanto. Entonces había una diversidad de estilos, lo que es natural. Pero lo que es interesante es que Jesús también distribuye funciones internas diferentes. Está claro en el relato de los evangelios que Pedro, Santiago y Juan, estos tres, era el núcleo interno del grupo. Jesús en muchas ocasiones estaba solamente con estos tres para eventos importantes. Por lo tanto, nosotros tenemos acá un grupo que es diverso, es diferente en sus pensamientos, un grupo que tiene una forma de ser diferente, que tiene funciones incluso diferentes, pero Jesucristo es el factor de unidad entre todos ellos, mostrando que todos pueden venir a Jesús. La iglesia está abierta para todos los tipos de personas. ¿Por qué? Porque Cristo termina siendo el modelo unificador de todas ellas. Es Cristo quien une. Porque aquí hay un concepto. ¿En qué punto ellos se unen? ¿En qué están de acuerdo todos ellos? Y Cristo es ese punto de contacto. Más que eso, Cristo es lo que transforma todos los diversos pensamientos y redime estos pensamientos a la esencia de lo que es el Evangelio. El Evangelio transforma todo eso. No es que estas personas van a ser homogeneizadas, transformadas en personas homogéneas, iguales unas a las otras, pero sí van a estar unidas por el mismo Cristo, unidas en el mismo Evangelio, trabajando en una misma visión. Cristo entonces es el modelo. Cristo organiza su iglesia con un liderazgo diversificado para mostrar cómo Él es quien debe prevalecer como padrón para nuestra conducta. También, en tercer lugar, vemos que Jesucristo organiza su iglesia con personas imperfectas. Es bastante evidente. Usted puede decir, bueno, cualquier persona que Jesucristo llamara implicaría en un equipo con personas imperfectas. Todos somos imperfectos. Bueno, eso es claro. Pero a lo largo de los evangelios, nosotros podemos ver con bastante claridad las fallas de carácter de todos los discípulos. Quizás no de todos, porque no se nombra a cada uno de ellos en todos los momentos, pero de una u otra manera, o cuando son referidos como grupo, o individualmente vemos la falla de carácter de ellos a lo largo del proceso. El punto es que Jesucristo no
deja de llamar a estas personas por causa de esto, por causa de estas fallas. Jesús llama a estos hombres independientemente de estas imperfecciones morales. Y es interesante porque además de las fallas de carácter, vemos que los discípulos tardaron en entender qué es lo que significa el Evangelio. Les costó un poquito entender quién era Jesús. Tanto que Jesucristo ya estaba por ser recibido después de 3 años de ministerio. Jesucristo estaba volviendo al Padre y ellos dicen: Señor, muéstranos al Padre y eso basta. Y como que Jesús dijera: bueno, es que ustedes no han escuchado lo que yo les dije durante 3 años. El que ve a mí ve al Padre. Cosas así, ¿no es cierto? Eran un grupo de personas imperfectas y eso está claro. Lo que es interesante es que Jesucristo muestra que, por un lado, nosotros somos responsables de nuestra imperfección. Y todos y cada uno de ellos respondió por sus conductas. Jesucristo no está avalando la imperfección ajena. Lo que vemos aquí en ese texto es que, pese a que seamos imperfectos o pese a que sean ellos imperfectos, Jesucristo utiliza esa imperfección para la gloria de Dios. Es el caso de Judas. Jesucristo probablemente sabía que Judas lo iba a traicionar. El texto dice que él es el traidor porque el texto fue escrito ya décadas después del evento. Entonces Marcos sabía y él identifica aquí para el lector que ese era el Judas, aquel Judas, este era. Pero probablemente los discípulos lo sabían. Jesús probablemente sabía. Y Jesús aún así llama a Judas. Y correspondió a Dios utilizar la maldad del corazón de Judas para la gloria del nombre de Jesús. Pero aún así debemos entender que Jesucristo va y transforma entonces estas imperfecciones en una oportunidad para manifestar su gracia. Porque también los demás imperfectos en el equipo fueron utilizados para la gloria de Dios, para alcanzar personas, para salvar personas, para que personas encontraran en Jesús descanso para sus almas. Por lo tanto, Jesucristo organiza su iglesia con personas imperfectas para, a través de su iglesia, proclamar el tamaño de su gracia. El apóstol Pablo, que es un apóstol que fue añadido posteriormente, podemos decir así, el apóstol Pablo dice eso con mucha claridad, de que es en la debilidad que la gracia de Dios, la debilidad humana, que la gracia de Dios se ve reflejada con mayor fuerza. Así que Jesucristo no solamente organiza su iglesia de una manera concreta, objetiva, con un liderazgo diversificado, pero también con un liderazgo imperfecto. ¿Para qué? Para mostrar que Él está en el control, que Él es el modelo de unidad y que Él manifiesta su gracia a través de la imperfección o las imperfecciones de su iglesia. Pero en cuarto lugar, Jesucristo organiza su iglesia de una manera totalmente cristocéntrica. Jesús no invita a los discípulos a entrar en una organización. Jesús no dice: hagamos algo juntos acá. Jesús llama a los discípulos a sí mismos. A sí mismo. Jesús llama a los discípulos para aprender de Él, para estar con Él, porque Él era el fundamento de la iglesia. Él llama a los discípulos y los envía para la misión de Jesús y no para la misión propia de cada uno. No es como que aquí te capacito y después los lanzo y ahí cada uno ve cómo lo hace. No es así. La misión era la misión de Jesús. La misión a la cual ellos fueron enviados era la misión de Cristo y no de ellos. El poder con el cual ellos iban a desempeñarse en esa misión era el poder de Cristo y no de ellos. Por lo tanto, nosotros vemos acá Cristo formando su iglesia, mostrando para todos nosotros que la iglesia está basada únicamente en la persona y en el nombre de Jesús. Buscamos muchas veces armar la iglesia de Jesús de una forma antropocéntrica, pensando en las necesidades de las personas y no en la identidad de Cristo. No es que pensar en las necesidades de las personas está mal, pero cuando yo lo hago en lugar de
pensar primeramente en quién es Cristo para las personas, no estaré efectivamente y realmente pensando en ellas, sino que estaré pensando en mí, en cómo puedo agradar, cómo que yo puedo agradar a estas personas, cómo puedo tener a esas personas para mí. Y aquí es claramente lo que Jesús está mostrando. Jesús es el centro y no los discípulos. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es quien llena de significado la misión de los discípulos, la vida de los discípulos. Aquí tenemos un llamado claramente transformador, un llamado que es para Cristo, en Cristo y por Cristo. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en ese texto. Jesús entonces organiza su iglesia de una manera cristocéntrica y no antropocéntrica. 4 cosas que aprendemos en ese texto. Que Jesús organiza su iglesia de una forma bastante objetiva, con un liderazgo claro, y el líder es Él. Jesucristo organiza su iglesia con un liderazgo diversificado, mostrando que todo tipo de persona es bienvenida en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios hay un solo discurso, hay un solo modelo, hay una sola forma de vivir, y es la forma de vivir de Jesús. Vemos que Jesucristo organiza su iglesia con personas imperfectas, con pasados que no quieren ser recordados, con problemas de carácter, con problemas morales. Pero Jesucristo toma a estas personas, las restaura y las usa para su gloria. Y vemos también que Jesucristo organiza su iglesia de una manera totalmente cristocéntrica y no antropocéntrica. Él es el centro, Él es el mensaje, Él es quien debe ser proclamado y no yo. ¿Qué podemos nosotros aplicar en nuestras vidas a la luz de todo eso? Primeramente debemos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Como cabeza, Él organiza su iglesia de manera muy objetiva, muy concreta. Él debe ser obedecido a través de los liderazgos que Él constituye. El liderazgo en sí no tiene poder, sino el poder que da Cristo. Es Cristo quien llama, es Cristo quien establece, es Cristo quien organiza. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser una iglesia realmente organizada, no por padrones humanos, sino que como Jesús establece. No debemos entonces hacer de la iglesia lo que nos parezca a nosotros, sino que debemos obedecer el liderazgo de Cristo a través del liderazgo establecido por Él, mientras estos siguen fieles a su palabra. No tenga temor a las estructuras de la iglesia. Las estructuras están para servir al propósito de Cristo, mientras ellas sean fieles a la palabra del Señor. Pero no vivamos para las estructuras. No vivamos para mantener una estructura. Tenemos que vivir para la proclamación del Evangelio. Y no se hagan ilusiones de que podemos proclamar el Evangelio sin ninguna estructura. Eso no es verdad. Jesucristo muestra eso claramente. Él armó un grupo muy concreto y muy específico. Tenemos que entender también que Jesucristo llama a todo tipo de gente. Quizás con el tiempo nos hemos acostumbrado a un perfil del creyente, del canuto, de cómo viste, de cómo habla, de hacia dónde va. Ese perfil no es necesariamente un perfil bíblico. Debemos entender que Cristo sí llama a gente diferente, gente de la izquierda, gente de la derecha, gente del centro, gente pobre, gente rica, gente muy muy pobre, gente muy muy rica, gente indiferente, gente sensible, gente con problemas A, B o C. El Evangelio llama a todo ese tipo de gente, porque todas estas personas encuentran en Jesús un real significado, propósito para sus vidas y transformación. Tenemos que entender también que el Evangelio de Jesús, la iglesia de Jesús, es conformada por personas imperfectas. Muchos han tratado de construir la iglesia basada en una especie de un moralismo personal, en una autojusticia, pensando que somos más dignos de estar en la iglesia que otras personas. Algunos dicen que ¿qué hace esta persona en la iglesia? Porque mira cómo vive. Quizás algunas personas deciden así pasar por un proceso de disciplina, exhortación y aprender del Señor. Pero lo que vemos es que todos nosotros hemos sido llamados por Jesús a pertenecer a la iglesia de Jesús y somos todos igualmente imperfectos.
para que la gracia de Jesús abunde en nosotros, para que la gracia de Jesús llene nuestros corazones y nos use para la gloria del nombre de Jesús. Nosotros también debemos entender que la iglesia de Cristo no gira en torno a personas. Hemos personalizado demasiadamente la iglesia de Jesús. Hemos buscado muchas veces la promoción de nuestro propio nombre. Hemos seguido a varios nombres más que a Jesús. Quizás hemos peleado por nombres, por personas, y no hemos perseverado tanto en la obediencia a Jesús. No se trata de mí, no se trata de ti. Muchos quizás están resentidos con la iglesia porque sienten que no les han dado mucha atención, sienten que la gente no me quiere, la gente no me pesca, yo no tengo espacio. Usted ha escuchado todo ese tipo de cosas. La pregunta es, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para quién estoy acá? ¿Estoy aquí buscando una autosatisfacción? ¿O yo estoy aquí para encontrarme con mi Salvador? Para vivir para Él. La iglesia es para Jesús, no es para nosotros. La iglesia es de Jesús y no de nosotros. Pero la iglesia trae beneficio mayormente para todos nosotros, porque es en Cristo donde encontramos paz, perdón, gracia, restauración. Así que tenemos que entender eso. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. El mensaje es el mensaje de Jesús. Y no el mensaje que va a agradar mi corazón. Es el mensaje que va a transformar mi corazón. Cuando sea incluso cosas que a mí no me agradan. La misión no es la misión mía. La misión que nosotros queremos hacer. Pero tiene que ser la misión que Cristo demanda de la iglesia. Y normalmente Cristo va a demandar de la iglesia que ella haga cosas que nosotros no queremos hacer. Pero al fin y al cabo todo se trata de Jesús. Ese es nuestro mensaje. Ese es el contenido de nuestra historia y eso es lo único que tenemos para transmitir, la persona de Jesucristo. Necesitamos tener un corazón más entregado a la iglesia de Jesús, tal cual como Él la diseñó, para aprender con Jesús, para servir a Jesús, para ser enviados como Jesús nos envía. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga y nos permita disfrutar de una conciencia más clara, más entendida de lo que es la iglesia verdadera. Señor amado, nosotros estamos agradecidos porque tú nos permites aprender de ti. Señor, muchas veces hemos hecho de la iglesia una organización meramente humana, llena de ideas humanas, distante de la persona y de los ideales de Jesús. Ten misericordia, Señor, de nosotros, danos de tu gracia, para que podamos entender que esta iglesia que estás formando es pensada por ti, para ti y en ti. Ayúdanos, Señor, a tener corazones más misericordiosos con nuestros hermanos, a ver la gracia de Jesús siendo manifestada en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir a Jesús como modelo nuestro, modelo de unidad, modelo a ser imitado. Ayúdanos, Señor, a entender que esas estructuras están para nuestro beneficio, pero que no debemos vivir para ellas. Ayúdanos, Señor, a entender que todo se trata de ti. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te pido, Señor, por cada persona que está unida ahora en nuestra transmisión, que tu, Señor, pueda obrar gracia y salvación en sus vidas, animándoles, Señor, en su jornada, y que podamos unirnos más como iglesia, pese a la separación que esta pandemia nos impone. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nosotros entonces pasamos a un último momento de adoración, de alabanza. Vamos a preparar nuestros corazones para ir terminando nuestro culto. Y al final nosotros terminaremos con una oración final y nos encontraremos en Zoom en un ratito más. Que Dios nos bendiga.